Hola familia, hoy les quiero mostrar cómo está La Habana desde que subieron todos los precios. Vamos a caminar desde aquí hasta el final de la calle Prado. Y solo espero que en nuestro recorrido no nos pare la policía. Bueno, estamos caminando por monte. En monte todo el mundo vende algo. Vamos a caminar un poquito más para adelante para ver qué nos encontramos interesante. Con todas las limitaciones que tienen, el trabajo que pasan para conseguir las cosas que van a vender y la persecución, el gardeo, como decimos nosotros, que tienen arriba de ellos, los revendedores han tenido que seguir vendiendo porque si no la familia se muere de hambre. Miren, este señor está comiendo frozen. Vamos a llegarnos aquí a ver, me parece que es aquí donde lo venden. Sí, aquí mismo es. Vamos a pausar aquí un momento. El frozen subió de 2 pesos o 3 a 5. Sigue la misma calidad. Un poco más adelante tenemos la única ferretería que hay de este lado de monte que ya también pasó a ser en dólares. Y por supuesto que esto influye en los precios que ponen los revendedores. Al tener que comprarle el dólar a 1.60, ellos le ponen un precio más caro. Bueno, hay problemas, no todas las tiendas están recibiendo los CUC, es algo de lo que se está quejando la población grandemente, porque entonces tienen que ir al banco a hacer una cola kilométrica. Miren, esto es una pescadería y es carnicería también. Había una pescadería unas cuadras atrás que se la dieron a una familia como vivienda. Aquí hay carne de cerdo que me fijé cuando iba pasando. Vamos a ver si podemos cruzar la calle para ver qué hay de la acera del lado allá. Monte es una de las calles más complejas, una de las calles que más me cae para cruzar. Tiene tráfico todo el tiempo, casi no tiene semáforo. Esta gente parece que son del campo. Todo es pile gusto. Esto es comida barata. No sé si se recuerdan que el video que hice de la comida de 5 pesos. Bueno, esto es lo mismo. Milagrosamente esto no subió de precio. Esto es con gris y picadillo. En lugares como este mayormente comen personas mayores o asistenciados, pero he leído que muchos no están yendo a comer porque subieron el precio abismalmente como todo y la pensión no da familia. Vamos a caminar un poquito más adelante, vamos a seguir rumbo al Parque de la Fraternidad. Quiero decirles que en monte no todas las tiendas están abiertas, hay algunas que están cerradas por reparación. Y aquí tienen un ejemplo clarito, un techo apuntalado. De este lado de monte tienen que caminar mirando para arriba porque les cae un techo en la cabeza. Llegamos al Parque de la Fraternidad, uno de los lugares más céntricos que hay en La Habana. Veo por allá al frente un gran tumulto. Vamos a cruzar la calle a ver qué cosa hay, si es que están vendiendo algo importante por allá. Viendo este gentío a lo lejos, yo pensaba que una parte era para la tienda y la otra para la guagua, pero no. Todo es para la guagua. Vamos a cruzar a ver si llegamos a Prado. En el Parque de la Fraternidad últimamente, espérense, miren esto, una bronca, 2 mujeres fajándose. No son mujeres, bueno, no voy a acercarme, no voy a hacer que empiecen a tirar cosas. Bueno, parece que se acabó la bronca ya. Vamos a seguir entonces en lo que estábamos nosotros. No, eso ya no lo va. Bueno, no sé que lo coja adelante en la esquina. Mira, toda la geometría cartel, manito. Gratis. ¿Cuánto de marina? Yo te cobro un quedo en la escuela. Vamos a proceder. ¿Son casas reales?
tienes bueno. Estos días vengo a tirarme las cartas, porque ando sin dinero ahora. Porque ahora mismo ando sin dinero. Pero de que vengo. ¿Vas a ver cuál? Bandera, Pipo. Súbete los cojones para arriba. A verte la cara, mejor viene con los cojones, no sé quién es. Lo tuyo presenta bandera, tú naciste grande en la tierra. Y naciste para quedarte en la tierra, San Lázaro bendito. Con ya y la caridad. Bueno, gracias. Estos días vengo a verte. Tu camino, tú naciste por luz. Dale tiempo al tiempo. Bueno. Y tienes que cruzar. Lo tienes en el astral. El charco, hay que cruzarlo. Así mismo. Lo tienes en el astral. Y Así llegaron mismo. cuando muy poco han llegado, pues llegar tú hasta tus muertos con la caridad del cobre y de Cuba. Ojalá, porque aquí no le veo salida a nada. Así, te mantiene la caridad del cobre. No te desesperes. Pero es una lástima que no tengas el dinero. Porque le ibas a preguntar que de acuerdo al cine del astral que tú trajiste de nacimiento a la tierra. Y pedirlo ya, que con los dos signos zodiacos, lo que trabajan en el tarot con los signos zodiacos es ya. Si ambas reafirman este año romper el corojo y darte la vía por la cual alcanzar tu corojo y volar de aquí, es lo que ibas a preguntar ahí. Tú estás en talla. Estos días vengo a verte. ¿Cómo tú te llamas? Lo que pasa es que nos recogieron una licencia hasta que no entre el turismo y nos garanticen. Mientras tanto la estoy tirando aquí. ¿Cuánto tú cobras? $2. Bueno, caballero, ustedes lo vieron, yo no dije nada, ella habló. Uy, se me baja el nasobuco. Que estos días vengo por acá a ver a la señora tirarme las cartas y se los voy a poner en video también, ¿por qué no? Para que se enteren de mi futuro. Quiero hacer un stop aquí, realmente fluido. Guagua por acá. Ya se puede. Bueno, decía que realmente no sé si ella lo que estaba haciendo era, inevitablemente se baja el nasobuco. Si ella lo que estaba haciendo era inflándome el ego para que yo viniera y me hiciera la sesión de la tirada de cartas. Como quiera que sea, va a ser interesante. Yo nunca me he tirado las cartas, va a ser la primera vez que alguien me lo haga, al menos de manera profesional. Así que pronto van a ver un video de eso. El lado acá está el Capitolio, pero supongo que otro día vamos a venir acá con más tiempo. Ustedes me dicen si quieren que entre o si no, déjenmelo saber en los comentarios. Bueno, aquí estamos pasando por lo que anteriormente era la secundaria José Martí. Bueno, a ver, antes de ser la secundaria José Martí era un pre. Esto siempre fue un pre. Después pasó a ser una secundaria y ahora vuelve a ser un pre. Aquí se estudia también idioma, a eso de las 5 de la tarde más o menos. Aquí le están dando a esto una limpieza espectacular. De buena falta la hacía. Vamos a ir para adelante. Vamos a ir para la Manzana de Gómez. Que quiero revisar ahí. Quiero decirles que en la Manzana de Gómez es el único lugar en donde están sacando Adidas últimamente. Bueno, recogieron todos los Adidas de las tiendas y a mí me parece que los han concentrado en la Manzana de Gómez porque la Miami estaba pelada. Lencería, souvenirs, todo lo que están viendo acá en este hotel es en dólares. Vamos a entrar a la tienda Adidas que está por ahí adelante a ver qué tan surtida está, para salir de la duda. Siguen siendo modelos viejos todos los que tienen, ¿no? Desde 2018. 16 a 19. Bueno, ya estamos dejando la Manzana de Gómez, como pueden ver. Quise llevarlos a la tienda Adidas para comprobar. Una de las gorras que yo estaba buscando, que era roja, estaba ahí en 15 CUC. Esa gorra estaba en la Miami, la tienda que está en Neptuno. Pero en Neptuno no valía en MLC. Digo, aquí valía 15 MLC. En Neptuno valía, me parece que 15 CUC, una cosa esa. Como vieron, todo el inventario que tienen, además, es viejo, de 2016 al 2018.
Entonces, a mi modo de ver, no vale la pena comprarse un par de tenis que tiene ya 3 años que fue producido, 3 años de hecho, más el tiempo de hecho, más el tiempo en almacén. Es un riesgo, se te puede despegar a las menos ya. Vamos a caminar por Prado un ratico. No sé hace cuánto tiempo no ven el Prado. Quiero mostrarles eso allá para que vean. Estamos casi frente al Palacio de los Matrimonios. La gente se sigue casando. Por suerte se sigue casando. Que fuera de la sociedad cubana si la gente no se casara. Vamos a echar un vistazo aquí rapidito. Y la cosa de casarse ahora no es casarse, el problema ahora es divorciarse. El trámite de divorcio cuesta tremenda cantidad de pesos. No sé bien ahora mismo cuánto es lo que vale, pero no es nada barato. Es casi el salario mínimo. Así va la cosa. Los que no son habaneros, o quizás hayan habaneros también que no conozcan, quiero decirles que Prado es uno de los límites entre Centro Habana y La Habana Vieja. Ahora son exactamente las 4:20, son casi las 4:20. Hora de que los muchachos salgan de la escuela, de que los padres los vayan a recoger. El trío que viene por allá son gente que están estudiando astronomía. Se abrió un curso en La Habana Vieja, en el famoso curso de la moneda le llaman. Es como una especie de carrera rápida, por decirle de alguna forma, para los jóvenes que están desvinculados. De ahí, después que terminen, pueden trabajar en gastronomía. La gastronomía saben que es una de las cosas que más da en el país. Aquí a la derecha seguimos construyendo hoteles, más hoteles. Hace algún tiempo atrás, no recuerdo cuánto exactamente, hice un video donde les explicaba que en un área de 1 kilómetro más o menos a la redonda, en La Habana Vieja donde estamos, se estaban construyendo alrededor de unos 6 hoteles más o menos. Ya se han terminado unos cuantos, se terminó el Packard que está por allá adelante, se terminó otro que lo pasamos, que ahora mismo si me matan no me acuerdo el nombre, que es el que está por el Capitolio por ahí, no el Saratoga. Saratoga se hizo hace más de 1000 años. Bueno, ya pasamos por ahí, que era donde le estaba explicando hace unos minutos el tema de que voy a tirarme las cartas y todo eso. Esto que están viendo aquí son cosas que quedan de la Bienal cuando se hace. La Bienal que se hace cada 2 años con exposiciones de muchos artistas de Cuba. No estoy seguro si vienen artistas de otros países, me parece que no. En el 2020 no se hizo la Bienal, por lo que fue. No recuerdo si tocaba en el 20 o en el 19. Si alguien está viendo el video, que me aclare en los comentarios, por favor, porque tengo la mente malísima. Ahora mismo tengo la mente malísima. La cosa fue que cuando tocaba no se hizo. Es una lástima que hay algunas obras de arte de las que se ponen en la calle que al final se retiran, que se deberían dejar. Prado es uno de los lugares donde uno se puede sentar a conversar por la noche, a tomarse unos tragos. Mucho tiempo estuvo desactivado por el tema de la pandemia. Este es el Gran Packard, esto que están viendo acá.
Ahora cuando vea la esquina lo voy a enfocar mejor para que lo vean. Vamos allá. Bueno, la verdad que no estoy acostumbrado a esto. Es primera vez que hago un video así, tipo un live, aunque todavía no puedo hacer live. Le estaba explicando hace unos días a alguien en los comentarios que no puedo... a Aleli. El otro día te estaba explicando que no puedo hacer live todavía porque no cuento con la cantidad de suscriptores necesarios. Pero bueno, ya estoy probando a ver qué tal me va. Y me parece raro que llevo caminando como 10 minutos por acá y todavía no he visto ni un solo policía. Bueno, supongo que aquí me los encuentro en la esquina. Estamos llegando a lo que es Prado 20. No sé si se recuerdan el video que hice de la tienda, dentro de la tienda. Una locura realmente, 4 horas para entrar. Vamos a cruzar la calle para salir de esta zona un tanto peligrosa, porque lo que menos quiero es que me paren y que me carguen por estar filmando un video. Deja ver si encuentro un lugar para sentarme por aquí. Quería caminar un poco para mostrarles un poco más de La Habana. Hice un video un poco light, no es a lo que estoy acostumbrado. Ustedes me dicen qué tal quedó esta parte final. Si quieren que la vuelva a hacer otro así, parecido. Cuando hablo de light, no es light, es light. Me refiero a video ligero. Ya saben lo que estoy acostumbrado a hacer, que suelo hacer otro tipo de video muy diferente a este de acá. Entonces nada, me dicen si les gustó. Si quieren que vuelva a hacer otro parecido, me dicen si quieren que por fin vaya al Capitolio a filmar un video por allá, a ver si se puede filmar adentro. Yo tengo mis mañas, seguro lo voy a hacer. Bueno, nada. Espero que les haya gustado. Si les gustó, déjenme un like, comenten sobre las cosas que les pedí y nos vemos la semana que viene en otro video. Un saludo.